174 días de administración, 163 de la sesión legislativa, a 5 días de culminar la misma. Hoy es el último día para aprobación de medidas en ambos cuerpos legislativos y dar paso a lo que será considerado y evaluado por la Fortaleza. Cerrando la sesión el próximo lunes, el 30 de junio, y habemos presupuesto. Hablaremos ya mismito sobre eso y otras situaciones ocurriendo allá en la Casa de las Leyes también. En la mañana de hoy, en el primer turno, estará con nosotros, como todos los miércoles, el subsecretario del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez, y tendremos oportunidad de hablar también con el amigo Alan Maccabi acerca de los asuntos que están trascendiendo en Estados Unidos y toda esta situación del conflicto bélico. Parece que no. Nominaron ayer a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Hablaremos un poquito más en detalle sobre eso. Y comienzo con una nota de duelo como la que ayer hicimos, juez asociado del Supremo, el segundo juez asociado del Supremo que perdemos esta semana, Antonio Negrón García. Se había anunciado su fallecimiento. En el día de hoy quien en vida fue el juez Francisco Rebollo López, quien fallece también. Nuestro abrazo a nuestro amigo Frankie Rebollo, su hijo, y a toda la familia. Ciertamente dos pérdidas grandes para lo que es la comunidad jurídica de Puerto Rico. Dando paso al orden de los asuntos, reacciona Jennifer González ayer, manteniendo viva la controversia de la reciente citación a la unidad investigativa, ¿verdad?, del Departamento de Justicia, lo que es la famosa Unidad Especializada de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, donde acudió el pasado lunes la exsecretaria Anaís Rodríguez junto al licenciado Leonardo Aldrich Contos, y tenemos un poco más de información acerca de lo que allí transcurrió y que en efecto la investigación no parece centrarse sobre la pasada titular del Departamento de Recursos Naturales y parece que sí sobre Waldemar Quiles, el actual secretario, que no ha sido citado todavía. Pero más allá de eso, ayer se le aborda a la gobernadora Jennifer González sobre esta situación y dice varias cosas interesantes en cuanto a esto. Dice que qué bueno que se está investigando, que veremos a ver quién dice la verdad, y que personal del Departamento de Recursos Naturales dejó el borrador de la orden sobre el escritorio de Waldemar Quiles cuando llegó, y que saben que aprobó esta orden administrativa que provocó la desestimación de la investigación sobre los pedidos particulares de los familiares de la gobernadora, y que parecía no haber certeza sobre qué se estaba investigando por parte del Departamento de Justicia, y que evidentemente tiene que ver con estos asuntos de la orden administrativa de la Parguera. Se desprende o se sabe ya que tiene que ver con un referido alegado del portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, y que lo que se hizo fue que, como les he comentado en estos días, se hace una petición al cuerpo del Senado, y es el Senado quien de alguna manera refiere esto al Departamento de Justicia y provoca esta investigación que parece tener que ver sobre la orden administrativa que a horas de ocupar el puesto, Waldemar Quiles emite y que después corrige, se le cita a la comisión total, pero la gobernadora tiene una incidencia directa aquí y dice que qué bueno que se está investigando, y que dice también una expresión directa: el que no tiene nada que esconder no debe tener temor. Esto deja la puerta abierta a ver cuál va a ser los próximos pasos que seguirá esta Unidad de Integridad Pública del Departamento de Justicia, si van a citar nuevamente a la exsecretaria Anaís Rodríguez, que ya se desprende que habrá de comparecer nuevamente, pero a firmar lo que es la minuta o quizás el resumen de lo que aconteció el pasado lunes allí ante la citación, para certificar que es correcto lo que contiene el documento y las anotaciones que tomaron los fiscales a cargo de esta investigación, y si de aquí se habrá de dar paso entonces a lo que es la Oficina para el Panel del Fiscal Especial Independiente luego de que culmine
la investigación en el Departamento de Justicia. Esto evidentemente es una situación que no va a detenerse y que tendrá secuelas adicionales a ver por dónde, porque si hay una investigación, hay unos hechos que tienen que ver no con lo que digan la pasada secretaria o el actual secretario, sino con el desempeño de alguno de los dos en un momento dado. Y ha quedado manifiesto por expresiones de la fiscal a cargo del caso, la fiscal Martínez, de que tiene que ver con hechos ocurridos en enero. Y quien comienza esto es la pasada secretaria de Justicia nominada no confirmada, Janet Parra. Y que se está dando simple y sencillamente consecución al proceso iniciado en esos momentos. ¿Por qué en particular se está investigando? Todavía esa parte se desconoce y qué acción impropia puede haber provocado la inserción o la incidencia del Departamento de Justicia en estos hechos. Así que veremos a ver por dónde va esto y si esto simple y sencillamente pudiera ser un cargo de perjurio, que alguien dijo algo que no es correcto o que no es la verdad, como parece haber aquí opiniones contrastadas, inclusive de la gobernadora. Otra cosa que ocurre ayer, en muchas que ocurrieron en la Casa de las Leyes, es que se da una sorpresiva resolución que fue radicada y aprobada ayer mismo por el Senado de Puerto Rico, rechazando y censurando la permanencia de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Y se dan unos detalles dentro del cuerpo de esta resolución presentada por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que un poco, y digo sorpresiva, o lo tildo de sorpresiva, porque parecería que la relación entre el ente gubernamental estatal y la Junta de Supervisión Fiscal estaba o ha estado en su mejor momento en estos últimos meses, cuando vemos que hay unas conversaciones constantes entre la Junta de Supervisión Fiscal, el componente fiscal del Ejecutivo, entiéndase la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda, la Autoridad para la Administración Fiscal y Financiera, los cuerpos legislativos, los presidentes, y de momento sale esta moción de rechazo y censura a la permanencia de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Qué motiva el que se haga esto en este momento? Eso es lo que a mi juicio es sorpresivo, porque si todo está bien, y ayer inclusive se acogen recomendaciones adicionales de la Junta de Supervisión Fiscal en el presupuesto que parece que hay de todas las partes, inclusive de la Junta de Supervisión Fiscal, satisfacción, y que pudiera inclusive certificarse en tiempo récord, pues ¿qué habrá motivado esta molestia manifiesta del presidente del Senado y esta censura? Que habrá de ser enviado no solamente al Congreso y el Senado Federal, sino a la Oficina de Contabilidad General, que es lo que es quizás el análogo a lo que se creó aquí con la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, sobre lo que cuesta la Junta de Supervisión Fiscal, sobre lo que nos cuesta, nos ha costado y nos va a costar para todo lo que es las disposiciones de la ley promesa y las diferentes situaciones que ha habido sobre la quiebra de instituciones gubernamentales y la que no se ha resuelto todavía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la denuncia se hace, como digo, a los cuerpos legislativos federales, al Departamento de Justicia, a la Casa Blanca y a el General Accounting o Government Accounting Office, el famoso GAO, que tiene que ver con los cuerpos legislativos y que parece indicar que el costo ha sido más alto de lo que pudiéramos habernos ahorrado en el proceso de quiebra. Y entonces, de nuevo, ¿por qué si la Junta está avalando y está trabajando directamente con los cuerpos legislativos, con el componente fiscal del Ejecutivo, para la situación de presupuesto particular? Obviamente no necesariamente tiene que ver con lo que es el manejo de la quiebra, pero al final del día la violación que pudiera notificarse por parte de la Junta es al plan fiscal y tiene que ver con el asunto de la quiebra indirectamente. Pues vemos esta acción por parte del Senado de Puerto Rico al menos, y esto es importante porque pudiera provocar ciertas acciones
tanto del Congreso como de el presidente Donald Trump. Y vuelvo y recalco que no habíamos tenido esta relación tan de paz, por decirlo menos, en ninguna otra administración ni ningún otro proceso presupuestario donde se ha conseguido que la Junta acceda a ciertas cosas y deniegue otras, como es el asunto de los municipios, como es el asunto de la administración de servicios de salud, la educación, la seguridad. Y entonces, si esto provocase una recomposición de la Junta y viniera o pudiera venir otro componente distinto, otra composición distinta de esa Junta que no sea tan quizás apropiada o que tenga la misma comunicación que ha tenido o parece haber tenido Robert Mujica con los presidentes legislativos, con la gobernadora, el componente fiscal, etcétera, pues es algo que es una consecuencia que pudiera darse y que no necesariamente sería lo mejor para Puerto Rico, el no mantener esa conversación constante. ¿Qué puerta pudiera abrir esto entre la Junta de Supervisión Fiscal, los cuerpos legislativos o el componente fiscal también, si pudiera provocar una no certificación de este presupuesto a pesar de haberse o darse la percepción de que se ha trabajado de la mano de todos los sectores? Pues veremos. Pero la realidad es que ayer se aprueba en el Senado y se concurre en la Cámara de Representantes. Y hay unas palabras inclusive del presidente Johnny Méndez a los efectos de que este evidentemente va a ser el presupuesto o el primer presupuesto balanceado y ha cogido en un tiempo récord, recalco lo que les había dicho hace unos segundos, porque de ordinario siempre teníamos ir para adelante y para atrás en estos últimos días de sesión, a veces provocado por diseño para adelantar otras iniciativas, y ayer parece haberse culminado ese proceso, ya que la Cámara y el Senado concurren en un borrador que ahora se dará paso, de acuerdo a los preceptos constitucionales, a que la gobernadora lo firme o de alguna manera también lo modifique y que la Junta lo certifique antes del lunes. De ordinario esto iba a comité de conferencia y se continuaban las conversaciones hasta el último día posible, que es el 30 de junio a las 12 de la noche, porque el 1 de julio entraría entonces el nuevo presupuesto. La nota en varios periódicos de prensa escrita en la mañana de hoy es que se parece bastante al presupuesto que hay corriendo, o sea, el que se aprobó el año pasado, y que evidentemente pues tiene unas modificaciones en cuanto al gasto de seguridad, salud y educación, recalca la minoría del Partido Popular Democrático ayer en un documento dando detalles sobre lo que tiene. Y volviendo un poco a esta resolución de censura de la Junta de Supervisión Fiscal, se expresaron también las minorías que parecen estar de acuerdo, inclusive el senador independiente Eliezer Molina. Hay 2 votos de la delegación del Partido Independentista que le votó en contra a la resolución. No se sabe por qué, pero no es sorpresa de que haya voto en oposición de la delegación del Partido Independentista puertorriqueño para diversas medidas. Pero sin detenerme sobre eso, eso es lo que hay hasta ahora y veremos a ver qué consecuencia directa e inmediata pudiera esto tener o no, particularmente en el presupuesto próximo del año 25-26, que comenzaría el 1 de julio. Los trabajos parecen estar adelantados en la Casa de las Leyes y que, como nos anticipó ayer el portavoz de la delegación del PNP en la Cámara, Pichito Rezamora, puede que hasta temprano se vayan y que cierren los trabajos porque no queda mucho por hacer allí de lo que hay pendiente, no porque no haya trabajo, no porque no hayan medidas, sino porque se ha adelantado la aprobación de las mismas por la cantidad de mayoría, de votos de mayoría con que cuenta el PNP quizás. Pero hasta ahora tenemos eso y veremos a ver si hay un rompimiento en las relaciones o simplemente se ignora este documento y cuál va a ser la reacción, si alguna, también del componente federal, a donde se va a cursar copia de esta resolución que se aprueba ayer. El timing es cuestionable. Me parece que quizás hay detalles que no conocemos todavía
y que levantaron esa molestia y ese voto de censura por parte del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Hablaremos con él en los próximos días a ver qué nos tiene que decir en cuanto a esto. En esta semana, y que tiene que ver también con la aprobación de una resolución para mover el presupuesto, como nos decía Eddie Charbonnier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, se ubicaron unos dineros particularmente para el desfase de salud, de educación especial y de las horas extras de la policía. Y se informa hoy en la prensa escrita que cerca de 18 millones de dólares han sido desembolsados para servicios ofrecidos y facturados que tienen que ver con la educación especial y que hay otros 9 millones adicionales que pudieran desembolsarse en la próxima semana. Esto evidentemente son buenas noticias y obedece al recorte de los 400 millones de dólares que se obligó a devolver, a retrotraer, que tenían que ver con COVID y que se estaba utilizando para el pago de estos servicios de salud. Oiga, ¿verdad? Son muy necesarios y hay hasta un pleito en el Tribunal Federal a los efectos para que estos servicios se ofrezcan en las escuelas públicas y en las escuelas privadas y lo paga el Departamento de Educación. Así que consonó con lo que se había propuesto y comprometido obligarse el secretario de Educación, Eliezer Ramos Pared, aquí en entrevista con este servidor. Evidentemente se materializa porque se consiguieron los fondos de este presupuesto y sabemos que también para el asunto de los municipios, de 35 millones que había ofrecido a la gobernadora, solo se ubicaron 24 millones de dólares para evitar el colapso de al menos 16, 17 municipios que no podían ni terminar el año fiscal. Y parece que con eso se logró la paz y que inclusive el principal portavoz de esta molestia o de esta situación fiscal precaria de los municipios, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, pues se pudo llegar a puerto seguro por lo menos con alguito ahí para los municipios. ¿Cómo esto va a trascender? Si va a haber recurrencia en la ubicación de esos fondos, estará por verse. Y como les digo, ayer con la aprobación del presupuesto en ambos cuerpos legislativos, se adelanta bastante y parece que no va a ser y ni va a haber necesidad de muchos comités de conferencia para aprobar la legislación. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Parece darse un evento ayer donde el secretario de Salud dice, a mí no me hacen caso y yo voy para donde la gobernadora. Porque se pasó un proyecto que va de camino a la fortaleza, de eso que tiene que ver con las terapias o con los tratamientos de afirmación de género. Y yo dije que las personas que estaban bajo ese tratamiento hay que darle continuidad porque no se le puede cortar. Y también hay una cosa ahí que se llama la cosa de la pubertad, bloqueadores de pubertad, que yo entiendo que eso se debe seguir permitiendo. Y ni la Cámara ni el Senado acogieron mis recomendaciones y yo voy a llevárselas a la gobernadora cuando haga la evaluación de eso. ¿Se acuerdan cuando Kiko iba a donde doña Florinda a quejarse por lo que le había dicho don Ramón? Pues no te rías porque parece que es así. La gobernadora, a raíz de estas recomendaciones y que no fueran acogidas en el texto de lo que se aprobó y se envió para Fortaleza, vetará la medida que ha sido controversial. Pues veremos a ver qué pasa. Pero el secretario de Salud dice que no está contento y va para donde la gobernadora a llevarle sus recomendaciones que deben ser acogidas en estas situaciones. Veremos a ver. Mire, el temor que viven nuestras comunidades de inmigrantes en Puerto Rico es grande. Tengan estatus migratorio o no. ¿Y a qué me refiero? A que meramente el ser intervenidos es una situación, ¿verdad?, no muy cómoda para nadie. El que tú estés trabajando, el que tú acudas a una cita médica particularmente y allí seas sujeto de algún interrogatorio inclusive, es muy incómodo. Y esto ha provocado, y lo denuncia también el secretario de Salud, el que no se acceda, se tema inclusive acceder a servicios básicos de salud de la comunidad inmigrante y particularmente las madres gestantes, las madres embarazadas.
¿Y cuál es el peligro aquí? Porque ciertamente hay una confidencialidad que no solamente los médicos, sino su personal debe guardar en cuanto al récord de ese paciente. Y eso incluye su estatus migratorio inclusive, y está reconocido inclusive por reglamentos federales y lo que se llama la ley IPA, que le cobija a todo el mundo que vaya a recibir un tratamiento de un personal certificado y con licencia para operar. ¿Cuál es el peligro aquí? ¿Y qué es lo que está pasando? Y lo ha inclusive admitido recientemente el Homeland Security aquí en Puerto Rico. Muchos de estos operativos o movilizaciones de lo que es la Oficina de Control de Aduana y de Migración, el famoso ICE, obedece a confidencias anónimas. Estoy yo con Achero tomándome un café y veo a alguien que pudiera cuestionarse su estatus migratorio y Achero cogió el teléfono y llamó para allá y dijo, mira, yo creo que aquí hay gente que quizás te los puedes llevar. Eso está pasando en sitios de trabajo, como obras de construcción, como puestos de venta de diferentes servicios y productos en la calle, en barberías, colmados, hospitales, escuelas. Ciudadanos están llamando y la movilización se está dando a raíz de estas confidencias. Que eso esté bien o no, que sea humano o no. Pues mire, allá cada cual con su conciencia. Pero el peligro no es que el médico sea el que llame. Es que el paciente que está en esa sala y ve a esa madre cuando acude a la consulta, llame la denuncia y le estén esperando afuera cuando fue a hacerse los exámenes de rigor que requiere cualquier madre embarazada. Y ese es un ejemplo nada más. Pudieran ser tratamientos de enfermedades catastróficas, pudieran ser diálisis, pudiera ser cualquier cosa. Y ese temor es real. Y eso no es solo en Puerto Rico. Se está dando a través de toda la nación americana. Y entonces, ese es el verdadero temor. ¿Cómo atacamos eso? Yo no lo sé. Es una situación complicada e incómoda para cualquier persona, tenga el estatus migratorio regularizado o no. Así que me parece muy humano por parte del secretario de Salud denunciar esta situación que no creo que ni siquiera él la pueda resolver. Pero bueno, ahí va la cosa. Fiscalía Federal ofrecerá único y final acuerdo a la Pegafuego de Cabo Rojo de allá de Boquerón. ¿Sí? Nuestra vecina aquí en el centro de detención metropolitano, que espera juicio porque como ya no podía conseguir abogado, la juez federal le dijo, no puedes conseguir abogado, vente para acá y yo te lo consigo aquí, pero te quedas recluida y no te quedas en tu casa. Y la fueron a buscar y la mandaron para acá. El juicio está pactado para el 11 de agosto y le van a dar este break para que se declare culpable, obviamente para evitar los gastos de juicios y todo lo demás. Y esto, ¿verdad? Va al tema que teníamos la semana pasada, que vino aquí el licenciado José Lozada, de las alegaciones preacordadas, que a mucha gente le molesta eso, porque ¿por qué te voy a dar break? Si tienen un caso sólido. Lo que pasa es que siempre hay riesgos, de parte y parte, ¿ah? Entonces, muchas veces vemos estas negociaciones, como en otros casos recientes de mayor notoriedad, inclusive de funcionarios públicos. Dice, pero si es que lo tienen ahí pillado. ¿Por qué ya no lo procesan y no hay que reclasificar delitos, ni rebajar sentencias, ni nada? Eso tiene una bondad en el Estado de Derecho, como les compartí la semana pasada. Y ahí está Daniel Bertozzi esperando a ver qué va a decir su defensa para propósitos de lo que habrá de ofrecerle la Fiscalía Federal. $500,000 en daños agravados por los incendios que causó en al menos 3 negocios y el riesgo de que se perdieran vidas en un momento dado. Porque había gente pernoctando allí. Y hay videos y hay testimonios. Veremos a ver por dónde aterriza eso. Cuando regresemos, ya con nosotros el licenciado Raúl Márquez, subsecretario general del Partido Nuevo Progresista. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.
el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, licenciado Raúl Márquez. Buenos días, Raúl. Buenos días, Eddie. Un saludo a todos y a todos los que nos ven y nos escuchan por las redes sociales, por Telemundo y por Z93. Mira, tengo que corregir y disculparme con Achero por haberlo utilizado de ejemplo. Él no está ofreciendo confidencias, ni está. Fue un ejemplo que puede ser cualquiera, así que me disculpo, Achero, no tienes que temer por tu vida por haber ofrecido confidencias. Fue un ejemplo que di. Raúl, habemos presupuestos. Yo creo que en mis 20 y pico de años yo nunca había visto que antes del día 25 se llegara a una concurrencia final del presupuesto, inclusive previo al día 30. Parece ya haber, o parece no, ayer hay una expresión de Johnny Méndez concurriendo con las enmiendas que se introdujeron a recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal en el Senado, y parece que ya esto está ready para mandarse a Fortaleza, ¿o no? Pues yo no quisiera tener que decir lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. No sé si entendiste el trabalengua, ¿verdad? Pero es que te lo dije, Eddie. Ajá. Te lo dije cuando empezaste a decir que el presupuesto estaba descuadrado, cuando los que encuentran un problema en cada solución empezaron a decir que la gobernadora había mentido, que no había ningún presupuesto cuadrado, que esto no estaba organizado con la Junta, que las cartas y todos los chismes que los entretienen. Uh-huh. Todas esas cosas, todo ese ruido que no compone nada, pero que los entretiene muchísimo, que les da views y que les hace sentirse bien temporalmente. El tiempo llega y te dije, Eddie, el presupuesto tiene que estar para el 30 de junio porque el año fiscal empieza el 1 de julio. Eddie, estás brincando muy temprano. Te dije, Eddie, va a haber soluciones. Eddie, si el gobierno de Puerto Rico ha trabajado en equipo, Francisco Domenech, Orlando Rivera y Ángel Pantoja con la Junta, por tanto tiempo y han podido organizar un presupuesto de 13,000 millones, 100, 200 millones, 50 millones no van a ser óbices para tener un presupuesto balanceado antes del 30 de junio. ¿Viste? Vamos a ver con suspicacia, con duda. ¿Y qué pasó ayer? Tenemos un presupuesto. No te voy a poner en esa posición, no te voy a poner a aceptarlo, pero yo te lo dije, se lo dije a los que nos ven y nos escuchan. Y hoy están recordando mis palabras de hace un par de semanas atrás cuando te dije, antes del 30 de junio vamos a tener un presupuesto balanceado. Hoy estás admitiendo un hecho histórico y es que no solo antes del 30 de junio, sino que para el 24 de junio estamos teniendo el presupuesto balanceado. Ahora me puedo entretener y escuchar qué es lo próximo que tienes para seguir tratando de echar leña al fuego o de ¿verdad? Ensuciar el agua. Bueno, yo no te he atacado a ti, así que no, a mí no. Completamente innecesario que me hagas el ataque. Yo solamente recojo lo que hay en los medios, lo que dicen los hacedores de opinión, inclusive la oposición, porque esto no es un programa a favor de nadie. Te lo dije. Aquí tenemos la situación de que ayer Johnny Méndez dice, tenemos el primer presupuesto balanceado. Falta la certificación de la Junta de Supervisión Fiscal, ¿correcto? Y va a llegar. Y va a llegar. Y te voy a decir, te lo dije cuando se publique nuevamente la noticia. No porque es a ti, Eddie. Es que no quiero que te lo tomes personal ni que nadie piense que yo tengo algo personal. Que yo estoy creando... Pero te lo dije. No. Realmente tu figura representa todas esas otras figuras que describí. No, aquí, en este espacio. No puedo coincidir con eso, pero está bien, esta es tu opinión. No obstante, ayer se da una resolución de censura y rechazo a la permanencia de la Junta por el Senado de Puerto Rico. Tiene que ver con los costos en que ha incurrido este ente para manejar el asunto de promesa completo, el asunto de la quiebra, y parecería haber una buena relación entre la Junta, la composición de la Junta actual, los cuerpos legislativos, el componente fiscal, la gobernadora, están teniendo conversaciones constantes. ¿Por qué a tu juicio esto ahora, esta denuncia a los poderes que son, y ya mismo hablamos de la consecuencia que eso pudiera tener si de momento Donald Trump se levanta un día o los miembros del Congreso y dice, pues ¿sabe qué? Vamos a sacar a esto y vamos a poner a otros que sean más duros. Pero ¿a qué, a tu juicio, obedece esta molestia manifiesta por parte del presidente del Senado que se radica ayer y se aprueba ayer? Eddie, ningún ciudadano americano residente de Puerto Rico, ningún puertorriqueño, ninguno de nuestros políticos que denuncia a la colonia, los populares son otra cosa, ¿verdad? Tu próximo invitado es otra cosa. Tal vez él le da placer ser colonia y ser discriminado, ser tratado de una forma distinta a como son tratados los conciudadanos americanos alrededor de la nación y como se les garantizan sus derechos constitucionales. Así que ningún puertorriqueño que se respete a sí mismo
y que deteste o señale este estatus colonial va a estar complacido con la permanencia de la Junta en Puerto Rico. ¿O es que hay alguna manifestación más clara de nuestro estatus colonial, de nuestra falta de autoridad, del discrimen contra los puertorriqueños que la Junta de Supervisión Fiscal? No existe, por un lado. Por otro lado, este gasto que hemos visto con la Junta, este derroche de dinero que paga el pueblo de Puerto Rico, tampoco es consistente con la política pública de Donald Trump y de este gobierno republicano, ni del gobierno de Puerto Rico, que está fundamentada en la eficiencia. Y la eficiencia gubernamental no es más que el mejor aprovechamiento de cada centavo de los puertorriqueños y de los contribuyentes. Con eso dicho, nadie está satisfecho con la forma en que está constituida la Junta en este momento, ni cómo se administra el dinero para trabajar con la Junta. Incluso las mismas personas que trabajan en la Junta o los mismos miembros de la Junta saben que su permanencia es temporal y que el trabajo de ellos, si es hecho de forma correcta, va dirigido a extinguir la Junta. Bueno, la diferencia es que la resolución del presidente del Senado rechaza la Junta actualmente y promueve su salida de inmediato, tal vez no con el proceso que dispone la ley promesa. Y esta es una ley que está sujeta a cambios, enmiendas, conforme a la política pública de Estados Unidos. Y como yo te he dicho, he identificado, esta Junta no es consistente con la política pública del presidente y las acciones del presidente del Senado deben ir dirigidas a promover esas enmiendas, a rechazar esa Junta y a alertar de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Recientemente a Robert Mujica se le citó ante Fitzgerald, que es uno de los componentes de uno de los líderes en el Congreso, me parece. Estoy casi seguro que es representante. Y se le pidieron explicaciones acerca de la quiebra de energía eléctrica. Evidentemente, no fue una posición tan cómoda, a pesar de que a la salida él dijo, pues mira, todo bien, aquí me hicieron unas preguntas, yo las contesté y todo chévere, no creo que pase más nada. Pero esa situación, bueno, ¿incomoda o no incomoda a la Junta el que se tome o no les importa, entiendes tú, el que se haya tomado esta medida ayer y se haya aprobado en el Senado? Pues mire, yo creo que la Junta debe estar de cierta forma hasta celebrando que la actitud del gobierno de Puerto Rico y de nuestros políticos, Eddie, sea a ser fiscalmente responsables. El ejemplo está aquí y es en un presupuesto aprobado conforme a las exigencias de la Junta un 24 de junio. ¿Verdad? Y esto demuestra que este gobierno tiene la madurez y la responsabilidad fiscal para trabajar conforme a los mejores intereses de Puerto Rico y a lo que representa la mejor administración de los recursos públicos. La Junta, como te dije, va dirigida a extinguirse y cada paso que da la Junta los acerca a salir de Puerto Rico, porque vamos a hacer una jurisdicción fiscalmente responsable, vamos a cumplir con los requisitos de la ley promesa y ellos mismos se han dado cuenta, ¿verdad?, que su permanencia ya no es tan necesaria en Puerto Rico como tal vez lo fue cuando Alejandro García Padilla. Ellos están felices con esa resolución de censura y rechazo. Estoy seguro de que están conformes con que se adelanta el proceso y el gobierno de Puerto Rico llega el momento en que pueda manejarse y manejar sus propios destinos fiscales, por decirlo de alguna forma. O sea que Robert Mujica hoy está aplaudiendo y está contento. Debe estarlo, porque yo estoy seguro de que él es el primero que quiere que por salir de Puerto Rico, que la Junta extinga y que Puerto Rico cumpla con los elementos que están dentro de la ley promesa, que es que, ¿verdad?, apruebe sus presupuestos de forma balanceada, pueda regresar a los mercados y se rehabilite fiscalmente. ¿O es que hay alguien que se puede oponer a eso, Eddie? Bueno, yo no sé. ¿Hay alguien que se puede oponer a eso? Obviamente, esto denuncia el desempeño de la Junta reciente y pasado, y yo no creo que nadie le guste. O sea, si a ti te radican una querella en el Tribunal Supremo, Dios te proteja de eso, tú no vas a estar feliz. Si alguien te denuncia de algo que tú hiciste, por lo que parece ser hasta un mal manejo de contratación irregular, yo no creo que nadie pueda estar contento sobre eso, Raúl. Robert Mujica no creó ni construyó la Junta, no creó ni aprobó la ley promesa y él puede estar en desacuerdo con muchas cosas que están allí. ¿Quién está contratando esos consultores y abogados? Porque está obligado conforme a la estructura actual, está obligado a hacerlo, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que nadie se disfruta
violentar los derechos de los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico. Lo próximo que me vas a decir es que fue Robert Mujica quien escribió la resolución a tomar. No te voy a decir eso. Esa resolución la escribió, el autor es nuestro presidente del Senado y aprobada por nuestra mayoría. No, pero que Robert Mujica levantó el teléfono y llamó a Tomás Rivera y dijo, por favor, radícame una moción de censura y rechazo. Trae a Robert Mujica. No, yo te digo, trae a Robert Mujica aquí. Trae a Robert Mujica aquí, que ha estado disponible para los medios. Tráelo aquí, pregúntale si él está contento con el rechazo si él está contento con que la Junta permanezca aquí de forma indefinida, que se despilfarre el dinero como se está despilfarrando, y si él está de acuerdo con ese sistema. Probablemente no te pueda contestar la pregunta porque tiene un trabajo que hacer, ¿verdad? Y tiene que responderle a unas personas, pero yo dudo muchísimo que él esté contento con eso. Tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero que me expliques cómo es eso de vamos a ver quién dice la verdad, y el que no debe temer. El que nada debe, no debe temer. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Acompaña el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez. Raúl, antes de irnos a la pausa, te preguntaba acerca de dos expresiones ayer de la gobernadora Jennifer González Colón, que dice, veremos a ver quién dice la verdad, y el que nada debe, nada teme. En referencia a la citación del pasado lunes de la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en calidad de testigo, Anaí Rodríguez. Y parece que todo se va a centrar, por lo menos por las expresiones de la fiscal Martínez, de la propia gobernadora, Waldemar Quiles, y de Anaí Rodríguez y su abogado, sobre la orden administrativa que firmó a horas de ocupar el puesto Waldemar Quiles. ¿Qué te parece en cuanto a eso? Y las expresiones de la gobernadora en un asunto de credibilidad en una investigación donde ya se ha dicho, por lo menos hasta ahora, que no se centra o no es el objetivo, la tarjeta como llaman, Anaí Rodríguez Vega. Bueno, la semana pasada, Eddie, estábamos aquí discutiendo esta citación y estaba por ahí todo el mundo levantando la voz y gritando y especulando que la gobernadora se estaba vengando de Anaí, que esa pobre muchacha, que cómo va a ser, que la quieren meter presa. Y yo aquí te dije la semana pasada que yo confiaba plenamente en la secretaria de Justicia, la honorable Lourdes Gómez, que era una persona seria, que no iba a prestarse para ningún tipo de juego político, que ella no iba a usar nuestro sistema de justicia para cosas tan vanas como las que estaban diciendo. Entonces, hoy, todos los que estaban gritando eso, una vez salió a relucir que estaba citada como testigo, se escondieron. ¿Dónde estaban? Quedaron mal también. De nuevo, quedaron mal. No ensucien el agua que se tienen que tomar, Eddie. No la ensucien. Pues, tengo que decirlo. Te lo dije. No se trataba de ninguna venganza. No se trataba de ninguna agenda escondida. ¿De qué se trataba? Se estaba citando como testigo. Pero, como dice la gobernadora, el que nada ve, nada teme. Y si hay temor... Pero esa expresión parecería indicarle que alguien está mintiendo, ¿o no? Si hay temor... por comparecer, bueno, pues por ahí puede ser que tengas una deuda que recuerde y que no estaba relacionada con la citación, ¿verdad? Pero evidentemente, entonces, ¿a alguien le pudiera quedar dudas de que esto tiene que ver con la parguera? Pues yo no sé de qué se trata aún. No. Podemos especular de qué se trata, pero recuerda que durante los pasados años hemos tenido distintos casos que se han procesado a nivel federal, como el de Salinas. Hemos tenido el caso de la cueva de las golondrinas y hemos tenido el asunto de las bombas, ¿verdad? Que pueden ser objeto de investigación por el Departamento de Justicia. En este momento solo podemos especular. Si bien te acepto el asunto de Lourdes Gómez, también tanto ella como la fiscal Martínez destaca de entrada. Esto nos lo dejó aquí Janet Parra, nos lo dejó sobre la estrafalda o encima del escritorio antes de irse. O sea que esto no lo comienza ella. Claro, sí es su determinación hacer la citación y darle consecución a la investigación. Y a eso le sumo de que inclusive, yo creo que ya esto no tendría nada que ver porque acudió, pero que esa citación inclusive carecía de preceptos constitucionales porque mínimamente no contenía en calidad de que se le estaba citando a la funcionaria. Pero yo creo que ya ese mínimo eso se trascendió porque ya fue y se sostuvo allí y duró 3 horas. Y evidentemente, como dijimos aquí, ambos estuvimos de acuerdo que la primera pregunta que iba a hacer el licenciado Aldrich
¿Era en calidad de qué? Y la hizo antes de llegar allí. Antes de llegar. Eso es su trabajo y eso es el trabajo de cualquier abogado que vaya a realizar esa labor. No obstante, mira lo que te digo, el entrar en asuntos de credibilidad y particularmente si el borrador de orden estaba sobre el escritorio o no, y si a eso se lo dejaron también a Waldemar Quiles, me parece que es objeto también de especulación y la gobernadora a través de sus expresiones parece adjudicarlo. Mira, Eddie, la verdad es que el escritorio del secretario no es una bóveda. Allí tienen acceso distintas personas que están. Allí tienen acceso distintas personas que están. Sí, y el hecho de que ella el 31 de diciembre haya dejado allí los reglamentos, un post-it note deseándole éxito y el presupuesto no significa que cuando llegue el nuevo secretario el 2 de enero, que ni siquiera llega el 2, probablemente llegó el 3. Alguien haya o el 4, alguien haya entrado allí, haya retirado lo que ella dejó, haya puesto otros documentos adicionales. María, así que retiraron el post-it ese deseándole éxito al nuevo secretario. No sé, hay que preguntarle al secretario si estaba el post-it cuando él llegó. Porque entonces, si no estaba el post-it y él está mintiendo, le está faltando la verdad por decir que allí estaba la orden. Y no está el post-it, pues entonces él puede decir que estaba mintiendo, le falta la verdad quien dice que es el post-it, ¿verdad? Yo creo... Explícame eso, no. Bueno, Eddie, lo que pasa es que hay una insinuación, y yo creo que es más una expresión directa, de que el secretario está mintiendo porque cuando ella se fue, lo que dejó fue el post-it de reglamentos y él dice que cuando llegó encontró la orden. Bueno, y es que él... Pues entonces si él dice que allí no estaba el post-it, pues puede decir que ella estaba mintiendo. Estos escritorios no están en una bóveda, ni están altamente custodiados. En estas oficinas, estos escritorios, entran los empleados de confianza, los empleados de la agencia podrían tener acceso al escritorio y muy bien pudieron haber retirado que ella dejó y pudieron haber dejado otros elementos sobre el escritorio del secretario y cuando el secretario llegó allí encontró lo que encontró, que no necesariamente es lo que ella dejó. ¿Qué traes eso? Porque es que las primeras expresiones, tanto de la gobernadora como del secretario, es que había sido la secretaria quien dejó eso allí. Ahora, ayer cuando abordan sobre el tema la gobernadora, dice personal del Departamento de Recursos Naturales. Entonces, cambia la versión. Bueno, no es que cambie la versión. La secretaria lo haya dejado. Es que pudo haber, y mira por donde tú abres, pudo haber otro personal que accedió al despacho y dejar entonces eso y que no fuera directamente la secretaria pasada. ¿Correcto? Es correcto. Incluso pues el post-it no puede... No hay un cambio. El post-it no podría estar encima de la orden puesta. Porque entonces no se porque si ahí llegó alguien y lo puso... Pues entonces no da la impresión, pero da la impresión o no da la impresión de que entonces me lo dejó la secretaria. Porque si me tuvo el cuidado de dejar un post-it note y allí llega alguien y coge el post-it y lo pone encima de la orden... ¿Da la impresión o no da la impresión de que lo dejó la secretaria? Que haya sido la secretaria directamente o que haya sido personal Pero de la agencia. ¿da o no da la impresión de que lo haya puesto allí la secretaria? Son dos cosas distintas. Claro que da la impresión que lo haya puesto allí la secretaria. Eddie, yo puedo afirmar algo bajo la impresión de que era correcto. Bajo la impresión. Yo puedo afirmar algo bajo la impresión. Hubo seguridad de que fue la secretaria que se lo dejó allí. Y yo voy más lejos. Toma en consideración un elemento y estoy seguro de que así fue. Voy más lejos. Pero después me entero que no fue de esa manera. Se había negado a firmar la orden y que por eso la dejó allí sin firmar. Eddie, tienes que llamar al secretario. Él con mucho gusto sé que te lo va a aclarar y te va a decir, bueno, sí, cuando yo llego y hago la transición, porque ella ya no estaba. Cuando ella ya no estaba, cuando él llega, ella ya no estaba y hace la transición con los empleados que estaban. La gobernadora se encargó de aclararlo y dijo que pudo haber sido otro personal y no la secretaria. Es correcto. ¿Para qué se le citó entonces? Las personas que están haciendo la investigación, cuando la investigación esté madura como para hacerlo público, nos enteraremos. En este momento podemos especular. Hay gente que quiere especular diciendo lo peor. Pues ya hoy sabemos que no es lo peor. Aquí no se está prestando nadie en el Departamento de Justicia para juegos chiquitos, ni para chiquilladas, ni para juegos políticos. Ya sabemos que estaba allí en calidad de testigo. Y en algún momento nos enteraremos de otros elementos de la investigación o del resultado de la investigación, del propósito de la investigación y de otra información. Hay cosas que cambian, querido amigo. Sí, hay cosas que cambian. Y de momento alguien que fue testigo llega allí, by the way, encontramos cosas, documentos, testimonios o otras personas. Y eso es probable, eso es probable. Eso pasa. Eso pasa. Personas que son testigos y por una razón u otra se convierten
en el sujeto de la investigación. Si esto se convirtiera, o en parte que de no la lo sé, pero es parte de la especulación, en un issue de credibilidad y de quién dijo la verdad, aquí lo que entonces entraría es una situación quizás de perjurio de algún funcionario público. ¿Es posible? Si esa fuera el caso, ¿procedería entonces enviarlo al FEI por un cargo de perjurio? Es algo que ¿El FEI tendría jurisdicción? Oye, lo que pasa, Eddie, es que ni siquiera el Departamento de Justicia decide que puede enviar o no al FEI. Y el Departamento de Justicia, la autoridad que tiene es de hacer una recomendación al FEI. La determinación final, la toman los miembros del panel conforme a la investigación y la información que le lleva un fiscal especial. Pero se toma una determinación ante el Departamento de Justicia. Si terminara siendo un caso de perjurio, ¿entiendes tú que se recomendaría al FEI investigar y procesar? Mi posición es que el Departamento de Justicia, una vez encuentra que se ha configurado algún delito, si así fuera, está en la obligación de referirlo al FEI. La discreción de continuar adelante con el proceso no es del FEI, ¿Y vas a mover no es del Departamento todo el de Justicia. aparato para un caso de perjurio? Eso lo tiene que decidir el FEI, el panel, no el FEI, el panel. Tú, bendito sea Dios. Bueno, si fuera yo, y entiendo o concluyo como te estoy diciendo, que es que el secretario de Justicia o el Departamento de Justicia no tiene la discreción de retener una investigación o un resultado, tiene que enviar su recomendación al panel y el panel con un FEI decide si presenta o no. O sea, esa discreción es del panel, no es del secretario de Justicia ni del Departamento de Justicia. Para que después termine un acuerdo de negligencia. Bueno, pues, es que el secretario de Justicia no puede incumplir con el estatuto y decir, esto es tan y tan sencillo que yo no lo envío. Dámelo acá. Tiene que enviarlo. Así sea un delito menor. Es que esa es la conclusión del Departamento de Justicia. Esto es un delito menor, pero el FEI puede verlo y entender que es un delito grave. Justicia no lo puede procesar. Justicia. Si encuentran una comisión de delito, sea menor o es que la jurisdicción es del panel y del FEI. Eso era lo que quería que me contestara. Mira, al final del día, otra expresión que se hace que preocupa porque va a la especulación de que se están persiguiendo funcionarios es que podrían citarse otros funcionarios, otros exfuncionarios también. Entonces, de nuevo, abre la especulación política de que se está maltratando a funcionarios de la pasada o de las pasadas administraciones del PNP, que ese asunto te toca a ti más de cerca por ser el subsecretario general. Y que sigan especulando y que sigan ensuciando el agua y que sigan diciendo, y yo te voy a seguir diciendo que no es cierto. No te crea un problema político en la colectividad. Eddie, lo que pasa es que crean un asunto de puro entretenimiento. ¿Te crea o no te crea? No lo crea, porque al final del día queda claro, Eddie, queda claro cuál es el propósito. Yo no creo que ahora, yo te voy a hablar de una colectividad que sí tiene problemas y que tu próximo invitado te conteste si lo están invitando a las actividades de la refundación o allá están más divididos y están dando de codo de verdad y maltratando. Esto es una CZ con el licenciado Eddie López. Cosas que quiero hablar con ustedes. Excusamos a el licenciado Jesús Manuel Ortiz, que no pudo estar hoy con nosotros por compromisos profesionales, pero algo importantísimo y que trasciende en la noche de ayer es que ante una grave situación de salud del expresidente de la Cámara, José Ronaldo Jarabo, y estando recluido en el hospital, y le enviamos un abrazo desde aquí y a su esposa también, Madeline, el presidente de la colectividad y actual comisionado residente, Pablo José Hernández y Rivera, envía una notificación oficial del Partido Popular Democrático determinando que no hay ninguna querella o situación disciplinaria en contra del expresidente de la Cámara, José Ronaldo Jarabo. Y se hace toda una locución en las redes sociales de cómo se le envió la carta a su esposa para que se la leyera en la cama del hospital, y que espera sea parte del proceso de refundación que lleva a cabo y sostiene el Partido Popular Democrático. Y hasta ahí, pues, ¿verdad? Ciertamente no constaba de que hubiese un proceso formal en su contra que obedece a expresiones del pasado presidente y colaborador de este programa, Jesús Manuel Ortiz y González, por haber participado y desde una tarima política endosado la figura del actual alcalde Miguel Romero en la pasada elección. Esos son hechos ciertos, incontrovertidos, y que provocó una censura directa del presidente y un tipo de advertencia
de que comenzaría un proceso en su contra. Ese proceso nunca se materializó conforme al reglamento del partido, pero de que hubo una situación que contempló Jesús Manuel Ortiz, en ese momento presidente de la colectividad, la hubo. Que después no llegara a más allá, pues no necesariamente quedó tan claro para mucha gente. Y han salido personas del Partido Popular a denunciar esta acción por parte de Pablo José y el precedente que abre dentro de la colectividad para posibles asuntos de indisciplina de sus miembros y líderes, del cual fue objeto en la pasada campaña Jesús Manuel Ortiz abiertamente, en expresiones que dicen, pues esa es la libertad de expresión de los columnistas y los analistas y demás, pero que venían de otras molestias, incomodidades o insatisfacciones de ciertas figuras en ese partido. Que no voy a entrar en eso, he hablado bastante acerca de esas situaciones y he hablado como ahora muchos de ellos regresarán porque le ven mayores posibilidades de éxito al actual comisionado residente en su aspiración para la gobernación en el 2028. Pero trascendido ese asunto, y como digo, hay gente que ha avalado la determinación de Pablo José Hernández y Rivera como un gesto humanitario, como una validación, pero eso también se corre el peligro de que pudiera abrir la puerta a que otras personas hagan lo mismo y que no hayan consecuencias. Y de nuevo, José Ronaldo Jarabo participaba como parte de lo que es quizás el equivalente al directorio, ¿verdad? Por ser exfuncionario en un momento dado, exoficial electo. Y lo que dijo Jesús Manuel en ese momento es que era miembro del partido en San Juan, del liderato de San Juan. Y que si hubiese habido alguna sanción o amonestación, o si la hubo, en efecto, tenía que ver con liberarlo de ese rol de liderato en no la presidencia, sino en la cúpula de lo que es San Juan para el Partido Popular Democrático. Eso existió. No se puede borrar con una carta. Ciertamente hubo hechos que, de acuerdo al reglamento, constituían indisciplina por parte del expresidente, que lo respeto, lo distingo, lo quiero muchísimo. Pero ahí está, las expresiones desde una tarima política, endosando a un candidato de otro partido político en detrimento de las aspiraciones de Terestela González Denton, que era la candidata del Partido Popular Democrático. Y eso ha pasado en otros partidos. Mire lo que pasó con el alcalde de Toa Baja. Miren lo que pasó con aquel candidato en Guánica, me parece que fue, que terminó expulsado y tuvo que irse a correr por Victoria Ciudadana y por poco, yo creo que ganó, pero en la interpretación no quedó favorecido. No sé si fue Guánica o Guayanilla ahora, pero irrelevante. El aspecto es endosar figuras de otros partidos mientras tú perteneces a la cúpula de liderato de otro. Y ahora, mediante una determinación casi divina, se libera de esa responsabilidad a alguien que ciertamente ha sido un pilar de ese partido, que es una persona sumamente inteligente, sumamente, ¿verdad? Su rol como consejero está ahí. Pero el borrar un acto mediante una carta y aquí no pasó nada, camarada. No sé. Me parece que es abrir una puerta muy peligrosa, no solamente para el liderato de Pablo José Hernández y Rivera, sino para cualquier otro que venga después de él. Porque los reglamentos, inclusive las leyes y las constituciones, no están hechas para una administración de turno particular. Están hechas inclusive para que la tenga que respetar el opositor suyo, si es el caso que advenga al poder. Entonces, los reglamentos tienen que ser para todo el mundo, irrespectivo de quién usted sea. Y parece que por mandato de Pablo José, aquí no pasó nada, que venga el chorro y continuemos entonces en la refundación del Partido Popular Democrático. De nuevo, mucha gente lo avala como un gesto humanitario, una persona en grave estado de salud,
hay otros que lo condenan y saben lo que eso representa para esos opositores que le escribían columnas al pasado presidente y candidato a la gobernación. Una de las medidas que se avala ayer tanto por Cámara y Senado y que trasciende en prensa escrita es una iniciativa del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez Núñez, que tiene que ver con incentivos de vivienda, pero no toda vivienda. Ante los altos costos, se elabora esta propuesta para vivienda de la clase trabajadora, para una vivienda de un poder adquisitivo no tan alto como lo que estamos viendo, 42 millones allá en Dorado y de todo ese otro asunto que algunos critican que son los extranjeros quienes están haciendo esas compras, pero quien les está cobrando el cheque son la gente de aquí. Y esos no los he oído quejarse. Pero bueno, hay de todo. No obstante, esto no tiene que ver con los incentivos contributivos de extranjeros que se mudan al país o de los puertorriqueños que exportan servicios, que hay muchos de esos también. Tampoco los he oído quejarse ni denunciar a esto. De hecho, muchos de los críticos se benefician de los incentivos contributivos de pagar una tasa menor, pero, ¿verdad? Ahí están las hipocresías que mucha gente avala y aplaude como foca. No obstante, esta iniciativa y propuesta de Johnny Méndez tiene que ver con los cascos urbanos, con lo que se considera estructuras en desuso, los famosos estorbos públicos, que lo están haciendo en menor grado, ¿verdad? Por el costo que tiene para los alcaldes, ¿verdad? Y ponerlos a funcionar, porque hay que rehabilitarlos. Probablemente haber estado en desuso, no tiene cablería o está afectada la cablería eléctrica, los tubos de agua, ¿verdad? Los techos, muchas cosas que en una vivienda deshabitada y que no se le da el mantenimiento apropiado, pues, que es el hecho que he denunciado aquí con esas naves de Pritco que llevan cerca para 30, 40 años que no se utilizan desde que se fueron las 936 y que ahora las están vendiendo como la panacea para estas industrias que quieran venir a Puerto Rico. Hay que chequear eso y certificar que esas naves esos espacios estén habitables para no pasar desagravios después de que los enamoramos con Puerto Rico. Pero bueno, trascendido eso, se trae este asunto para proveer un incentivo de hasta $750,000 por estructura una sola vez. ¿Y qué es eso? Que si la estructura se sigue vendiendo para adelante, solamente puede haber un beneficiario a base de las disposiciones de esa ley. Esta legislación, esta propuesta que ha sido aprobada en ambos cuerpos y que va de camino a Fortaleza, tiene un ancestro que se conoce como la Ley 212, que se le dio finalidad, la Ley 212 del año 2002. Se le dio fin en la administración de Luis Fortuño y era para la rehabilitación de los cascos urbanos. Y en ese momento había tanto y tanto dinero en el país que si usted compraba una propiedad en un casco urbano, todo lo que usted invirtiera peso a peso, escúcheme bien, historias que quizás se debieron haber reformado antes, ante ya la situación desde el 2005, no fue hasta el 2009 que esto se eliminó, pero peso a peso, todo lo que usted invirtiera, fuera el material que fuera, lo más caro, lo más barato, el gobierno le devolvía toda su inversión en los cascos urbanos. Y hubo mucha gente, pasados funcionarios inclusive electos, que se dieron a la tarea de hacer sus casitas, comprar estas propiedades y ponerlas chéveres porque tenían la certeza de que el gobierno les reembolsaba todo lo que invirtieran. Eso se le dio fin. Y ahora tenemos otros problemas y viene esta iniciativa, incentivos de vivienda, pero no viene por la libre. Vuelvo y repito, es un tope hasta 700, no es que a todo el mundo le van a dar 750,000 en crédito contributivo. Es hasta $750,000 en incentivos contributivos, dependiendo del valor de esa estructura. Así que me parece una medida interesante que no necesariamente pudiera ser aplicable para los que se quejan que eso es para los extranjeros solamente, y que evidentemente hay un problema en estos cascos urbanos. Hay otros problemas también asociados aquí, y que es uno que creo que vamos a tener en el área metropolitana ahora, particularmente en el área del condado, con el desarrollo que existe de dos edificios de alto costo adquisitivo, uno al frente del otro casi, y que ya esa área tiene unos problemas de tránsito, particularmente los fines de semana,
cuando vengan estas 2 unidades multifamiliares, me parece que va a ser más concurrido aún y van a tener unos problemas de logística que se la complican al municipio y que van a tener que bregar con eso en un momento dado porque ante una emergencia, por ejemplo, para que lleguen las ambulancias, para que una persona pueda salir y entrar, va a ser bastante complicado. Y en el caso de los cascos urbanos, que ese diseño y planificación no estaba listo para una circulación vehicular como la que tenemos hoy día, además de la situación del estacionamiento, ¿verdad? De la gente que hace su vida alrededor para mantener con vida estos cascos urbanos y que haya actividad comercial, también representa un problema para el alcalde. Muchos alcaldes, como es el caso de Carolina, me parece, Canóvanas, así que recuerde, y Bayamón, tienen un sistema donde tratan de sacar los vehículos de ese casco urbano, que se estacionen en otras facilidades y se le provea una transportación de trolley. Cuando usted tiene su residencia en ese casco urbano, eso quizás para usted por las horas, porque viene con la compra, no es necesariamente es la alternativa más viable. Así que esa situación de auspiciar, de incentivar el que la gente se mude a los cascos urbanos viene con ciertas restricciones. Lo vemos, el ejemplo más clásico, el niño símbolo, como siempre digo, es la gente que vive en el viejo San Juan. Que tiene, ¿verdad? No es lo mismo que tú llegues con tu compra de estos 2 templos que con membresía y puedas estacionar el carro frente a tu casa o en una marquesina para bajar la compra o hacer cualquier cosa, o que de momento te surge una emergencia y tienes que ir a buscar el carro 3 calles más abajo o en el estacionamiento 8 o 9 cuadras más allá, de madrugada cuando te surge la emergencia que tienes que ir al hospital y el trolley no esté corriendo. Todo eso, ¿verdad? Ciertamente, pues son cosas que hay que trabajar con ellas. Muy loable, me parece el incentivo, que se ubique dinero para esos propósitos, porque nada incentiva más que usted pueda tener algún tipo de retorno y más cuando son iniciativas gubernamentales. Mire, surge una controversia ayer también. Me parece que aquí a alguien se le fue la mano. No voy a adjudicar culpas porque me parece que pudieran haber reclamos de ambas partes. Pero hacer una controversia pública de lo que parece ser un asunto de salud y un asunto privado no es bien visto, por decirlo menos, es reprochable para cualquier sector. Y cuando se trata de un patrono y su empleado, aún más. Así sea la Iglesia Católica. Y va a haber gente que se va a molestar conmigo, pero al final del día yo le voy a dar los hechos y usted llegue a sus propias conclusiones. Trasciende ayer en prensa escrita, en horas de la tarde, de que hay una carta ya corriendo hace varias semanas del arzobispo de San Juan, denunciando las actuaciones de un sacerdote particular. Y me refiero al padre Tito de la parroquia de Estela Maris. No está denunciando actos deplorables de otro tipo, sino de una alegada situación del alcoholismo del padre Tito. ¿Por qué eso tiene que salir en una carta con el que no necesariamente quizás se esperaba que fuera pública, pero ahora se hace pública y se le reparte a la feligresía en la iglesia, en la propia parroquia, de por qué se suspende al padre Tito? ¿Y por qué digo que aquí pudiera haber responsabilidad de parte y parte, a pesar de que el arzobispo Roberto González debió haber sabido mejor y debió haber manejado esto de otra manera? Al final del día, pienso yo, igual me equivoco, el sacerdote ¿para quién trabaja? ¿De dónde recibe su compensación económica por el trabajo y la labor que desempeña en esa parroquia? ¿Su patrono es o no es la Iglesia Católica que dirige el arzobispado? Entonces, si hay una situación de una enfermedad que está reconocida, que es el alcoholismo, según dice Roberto González, debiera dársele un tratamiento de confidencialidad, porque hay unas leyes estatales y federales. Esas leyes, muchas de ellas no le aplican a la Iglesia Católica y han ido al tribunal. A que el gobierno, ¿cómo se va a meter aquí? ¿Cómo me va a decir lo que yo tengo que hacer? Ahí está el caso de la Universidad Católica en un momento dado, por una profesora y unos profesores allí que no les querían
o les discriminaban, más bien, por haber sido divorciados. Y el Tribunal Supremo tuvo que entrar a determinar, hasta aquí tú funcionas como empresa privada, de aquí en adelante tú funcionas como organización de base de fe. Y yo no me puedo meter en el dogma, en lo dogmático, en lo que tenga que ver con la creencia religiosa, pero si tú vas a funcionar como un patrono, a pesar de que no pagues contribuciones, yo te voy a regular cómo tú tratas a ese empleado. Y aquí, si hubo de verdad, que lo desconozco, unas actuaciones quizás reprochables del sacerdote al momento de dar la misa, porque supuestamente tenía palitos encima, o vinitos, o lo que sea que tome, si es que es así, y lo pongo en duda, pues lo que ameritaba era referirlo a un programa de rehabilitación, que es lo que se hace con los empleados. Que se les puede suspender de empleo y sueldo para prevenir otras actuaciones quizás bajo la influencia. Pero no se hace público, y mucho menos en una carta repartida a la feligresía. Es que hubo una renuencia de él de someterse al tratamiento que nosotros le recomendamos. Eso tiene unas consecuencias. Por eso digo de entrada que aquí pudiera haber responsabilidad compartida. Si es verdad, número uno, que hay la situación de alcoholismo. Número dos, que se le ofreció privadamente la alternativa de tratamiento. Y número tres, si se da la renuencia del padre a someterse a programa de rehabilitación que le ofrecía la iglesia y no a unos servicios de consultoría psicológica que alegadamente era por donde quería ir el párroco. De nuevo, aquí lo que denuncio no es si la iglesia tenía la facultad y la autoridad en ley para suspender o amonestar, sancionar a un empleado, a su empleado que tenía una conducta que alegadamente fue denunciada. Es que lo haga apropiadamente y mucho menos hacerlo público. Esto va a enfrentar problemas con las leyes actuales, laborales, estatales y federales. Yo creo que hay un problema de que entiendan que sí o no les aplica al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tuvimos ayer un suceso sumamente lamentable. Y antes de irnos a hablar de otros incidentes en lo que es el marco fuera de Puerto Rico, ella mismo estará con nosotros el amigo Alan Maccabi, y de las consecuencias inmediatas que ha habido en cuanto a ello, algunas buenas, hay que decirlo, por la cosa de la economía, no por más nada, porque los conflictos bélicos nunca son buenos. Se da un asesinato de una joven en horas de la tarde frente a sus hijos mientras estaba en el servicarro de un sitio de comida rápida. Y esto ha levantado varias banderas en el país, y particularmente lo que es el asunto de la protección a víctimas y testigos por parte del Departamento de Justicia. Y aparenta ser que hasta ahora las autoridades hicieron todo lo que tenían que hacer y lo que podían hacer en un momento dado. ¿A qué me refiero? Evidentemente, aquí hay unas situaciones que son voluntarias. Tú no puedes obligar a nadie de participar de la protección que ofrecen las autoridades, sea el Departamento de Justicia, la Oficina de Alguaciles o la policía, el negociado de la policía. Hay un tipo de situación que tiene que ser voluntaria, pues porque tú temes por tu propia vida o por las de tus hijos, y conforme a eso te mueves y te adhieres a estas. Que son incómodas, que son molestas. Claro, por eso mucha gente decide no participar de muchos de los procesos en los tribunales y tienen que convencerlos y persuadirlos los fiscales o a veces los abogados de defensa también. Porque pongo en riesgo mi vida y tú no me vas a cuidar 24/7 a mí o a todos los míos. Y esta joven tomó la decisión de acceder a ciertas cosas, como que la siguieran, ¿verdad? O le dieran protección en ciertas instancias y en otras no. Y se fue con sus hijos a este servicarro. Evidentemente la estaban velando y la ultiman a balazos en pleno servicarro a las 4:40 de la tarde. No estamos hablando aquí de madrugada ni por la noche, en plena luz del día.
Y entonces, ¿cuál es el problema aquí que esta situación nos trae? Número uno, la renuencia a participar en los procesos en cualquier capacidad, en un proceso judicial. El asunto de qué órdenes se están dando desde la cárcel, inclusive, porque ya esta persona había participado. Esto es una secuela de los eventos que se dieron en el tribunal por el caso de un doble asesinato que alegadamente esta joven había participado en calidad de testigo, identificó a las personas y fueron convictos por esos hechos. Y en represalia se le da muerte ayer en ese servicarro. ¿Qué puede hacer el Departamento de Justicia para concienciar y convencer a víctimas futuras o a testigos futuros en estos casos? Está bien complicado. En años recientes habíamos tenido la situación en el albergue de protección de testigos que intentaron suicidar a alguien allí. Y ahí están los recortes de prensa bastante. Y eso se estaba cayendo en cantos y las condiciones no eran ni las más salubres en un momento dado porque no habían chavos. Chavos para otras cosas, pero para eso no habían. ¿Cómo esto se va a manejar para propósitos de política pública? No es sencillo. No hay una sola alternativa que lo resuelva, pero ciertamente nos puede traer un problema de consecuencias en los tribunales para la participación de testigos a favor y en contra de los imputados. Así que esto va a tener que resolverse, acogerse y de alguna manera asimilarse desde diferentes vertientes. No la parte solamente de las investigaciones, no solamente si la protección que da la policía puede proveer la policía es suficiente, no solamente la movilidad que pueda tener una persona para hacer sus gestiones una vez se encuentren en estos procesos, ni mucho menos del Departamento de Justicia. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Aquí vive la política. Se encuentra conmigo en la mañana de hoy nuevamente el amigo Alan McCabe, portavoz de Donald Trump. ¿Podemos? ¿O del Partido Republicano? ¿Cuál te gusta más? Soy un estratega conservador, no puedo hablar en nombre del presidente ni su administración, pero no me molestaría para nada. Líder de la izquierda. Wow. Estás a mi izquierda. ¿Ah? Estás a mi izquierda sentado. Ah, bueno. Es de las pocas veces que estoy a la izquierda. Siempre soy centro derecha. Mira, Alan, el pasado viernes se da un ataque, ¿verdad? Una movilización del componente militar del presidente Donald Trump sobre unas instalaciones donde se sabía, según la inteligencia que había, de haber material en desarrollo para llevar a cabo lo que es armas nucleares, ¿verdad? El que tú sepas que hay, y esa inteligencia ha fallado antes en saber en qué grado, porque es complicado saber cómo lo van enriqueciendo, ya sea uranio o plutonio, y tú decides bombardear esas instalaciones sabiendo que quizás ese material pueda estar más desarrollado y que haya una contaminación en sus alrededores. Eso no parece haber ocurrido aquí en esas tres instalaciones y hay mucha gente ya hablando que esto se parece cuando dijeron que habían armas de destrucción masiva en Irak y nunca las encontraron. ¿Cómo esto se diferencia quizás de esos eventos pasados donde la administración de George Bush no quedó bien parada y ahora cuando decide Donald Trump atacar estas instalaciones a sabiendas de que había material radioactivo en ellas? Pues mira, Eddie, primeramente, qué alegría regresar acá y estar contigo y tu gran audiencia. Son dos temas diferentes. El tema que comparas de principio de los 2000 es el tema pues que crea la base y se utiliza para ir a una guerra contra Irán, todo lo que pasó en Irak, Irak y Afganistán. Pero este caso es diferente porque el presidente Donald Trump desde su campaña se comprometió que iba a volver a traer la paz en el mundo de la misma forma que su primera administración y sus primeros 4 años fueron de paz mundial, no hubo conflicto, pues dijo que iba a terminar con todos estos conflictos pues de China, Taiwán, de la misma forma Ucrania con Rusia y todo esto de Israel y Hamas y Irán, que es el protagonista principal, que es el que auspicia toda la maldad en el mundo, este desastre de estas personas de Irán. Muy distinto porque aquí no se buscaba justificar una guerra,
Simplemente lo que se quería hacer es terminar con este planeamiento tan destructivo que pudiera ser para el mundo, que es que Irán pueda tener armas nucleares. Todo el mundo en todos los lugares, excepto los fanáticos que utilizan para ir en contra de Israel o de Estados Unidos, todo el mundo está en contra de esto. De hecho, ellos no lo han negado, que tienen un programa de desarrollo militar, ¿correcto? Pero dicen que es civil y aparentemente es para hacer microondas y cositas así aparentemente. O energía. Exactamente, o energía. Pero y esa te la doy, ¿verdad? Que evidentemente ha habido hasta una admisión por parte de la nación de Irán. Pero ¿cómo esta decisión no es, mira, allí hay un tanque de gasolina, yo lo quiero sacar, déjame prenderle fuego, por parte de Estados Unidos? ¿Cómo le explicamos eso al marciano? Allí hay armas, pueden haber armas atómicas, no estamos seguros en qué grado de desarrollo están, vamos a pegarle un bombazo. La realidad es que la inteligencia de nuestra gran nación americana es bastante precisa. Nada es perfecto en el mundo. Y lo que se quería era detener todos estos procesos que estaba utilizando Irán para seguir desarrollando armamento nuclear. Y fue muy exitoso, una misión muy certera, muy exitosa. Pero la realidad es que lo que se quería con esto era lograr lo que se logró. Ya Irán puede hablar mucho para sus gradas de fanáticos religiosos, pero la realidad, el pueblo iraní está feliz porque quiere salir de este régimen dictador, opresor en el que vive en Irán desde finales de los 70. Quisieran vivir en libertad, en democracia, que las niñas y que las mujeres puedan vivir en libertad. Así que hasta adentro tiene problemas este gobierno, y lo que Estados Unidos quería era neutralizar todo esto, lograr detener estos conflictos, y ya lo logró. Ya Israel se detuvo, Irán están dispuestos. Imagínate, después de ese bombardeo, Irán está dispuesto a hablar porque sabe lo que viene y le advirtieron lo que viene. Y créeme que Estados Unidos, si Irán continúa con esto y siendo tan perjudicial para el mundo, porque odian a los americanos, odian a Estados Unidos y a Israel, y esto es algo personal que no van a detenerse nunca, y esto hay que detenerlo. Y yo creo que Israel, el mundo le debe mucho porque se atrevió a enfrentar todo esto, y gracias a eso Estados Unidos ha tenido también que intervenir, y es un beneficio grande para el mundo. Y malísimo para los socialistas salvajes, para la izquierda radical, para todos aquellos que odian a Estados Unidos y a Israel y que utilizan todos estos temas, Eddie, hasta fomentar a Hamas, a terroristas, con el mero hecho de hacerle daño a Estados Unidos y jactar su satisfacción ideológica de izquierda radical. Ayer Donald Trump andaba condenadito y habló hasta malo en los medios de comunicación porque, y siguiendo un poco lo que dices, de que alegadamente tanto Irán como Israel se alinearon después del ataque del viernes, hoy estamos a miércoles, no se alinearon nada. No hubo tregua. Ignoraron entonces al presidente Donald Trump, y por eso ayer él estaba tan envenenado, porque no hubo tregua, a pesar de que eso era lo que se buscaba con este ataque a las instalaciones nucleares de Irán. La realidad es que todo esto... ¿Ignoraron a Donald Trump? No lo ignoraron, y Donald Trump va a seguir haciendo comentarios. Siguieron atacándose, él mismo lo dijo. Bueno, hubo unos ataques de Irán a Israel y unos de Israel a Irán mínimos, igual que Irán atacó en Qatar unas bases americanas sin ninguna consecuencia porque no destruyó nada, no pasó nada, no mataron a nadie. Todo esto es para ellos sentirse bien y que hicieron algo, y es parte de lo que se le permite. Si hubieran hecho un atentado y hubieran matado a americanos y hubieran destruido cosas importantes, sería otro el cuento. Pero Donald Trump le dijo, ni un tiro más. Y ellos se pasan por forro la instrucción de Donald Trump. Pero ya se detuvieron y ya pactaron que no van a haber más. ¿A Donald Trump, entonces? No necesariamente, es que tú tienes que entender que esto, aquí hay muchas pasiones, y Israel está siendo atacado por todas estas personas. Si no fuera por esta capa que tienen de seguridad, ya el pueblo de Israel no existiría. Trump ayer obedecía que los ignoraron tanto Irán como Israel. La molestia de él manifiesta en medio. Puede tener una molestia que expresa en los medios porque sucedió
No lo ignoraron, no lo ignoraron. Es que hay que entender. Estaba condenadito con España, inclusive, porque no están aportando. Pero de España sí que es otro tema. De España, desde Zapatero y su corrupción a Sánchez, y como no están alineados con la OTAN, eso es otro tema. Quiero que me expliques cuando regresemos las consecuencias de esto también, porque no todas han sido malas, particularmente para el sector económico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña Alan Maccabi. Estábamos hablando, Alan, acerca de todo este conflicto que se suscita sobre el fin de semana. Obviamente, esto trae cola de otros sucesos que están ocurriendo. Me parece que el factor de inclusive Rusia y China es importante aquí y se les está enviando un mensaje a ellos también. Pero la realidad es que los mercados, ante esta situación, a pesar de que puede ser incierta y puede entonces traer a los Estados Unidos a un conflicto largo y costoso, las acciones suben y el petróleo baja. ¿Cómo explicamos eso? Pues mira, están mordidos los mismos que se mordieron con el gran triunfo de Donald Trump. Están mordidos porque inclusive los analistas en Puerto Rico, lo único que les interesaba era el costo del petróleo y el barril y no la seguridad nacional, lo que implicaba las armas nucleares en Irán. Y ahora, pues, solo 2 días el barril del petróleo tuvo una subida, rápidamente bajó de nuevo. La economía corriendo espectacular con Donald Trump, todo aquel tema de los aranceles que tú lo cubriste muy bien, que todo era fatulo y todo lo que se quería crear en contra de Donald Trump. Con esto del petróleo es lo mismo, va a seguir bajando, la gasolina va a estar barata y va a volver como estuvo en el primer cuatrenio del que dejará un legado nuestro presidente Donald Trump. Y esos asuntos importantes, que es el tema migratorio, los está atendiendo fundamental, ese tema de seguridad nacional y de la paz en el mundo, y el tema económico, que es el que a todos nos importa, que es la comida, cómo la llevamos a la casa, los costos de cómo correr nuestra casa diariamente, mensualmente, todos los años. Así que por eso es que vemos que hay unos medios de izquierda desesperados porque ya no saben qué más hacer, porque el pueblo está contento por la decisión que tomó, pero más aún porque tienen un presidente cumpliendo especialmente esos temas fundamentales, temas migratorios, en contra del terrorismo, de la criminalidad, el tema de educación, el tema de la seguridad nacional, de la paz mundial, y ese tema tan importante económico de bajar los impuestos y de poder tener una economía boyante. Inclusive, Eddie, algo importante, bajar ese déficit de los 36 trillones de dólares que tú mismo pudiste ver en qué se gastaban los dineros de los contribuyentes americanos en administraciones demócratas anteriores. Hay otra eventualidad que ocurre ayer, y es que un congresista de Georgia, veterano, militar, propone que Donald Trump, por estos ataques y por lo que se habla del logro, y por ahí empecé, de si verdaderamente provocó una paz entre Israel e Irán cuando parece que no ocurrió, lo nomina ante el comité de nombramiento, valga la redundancia, al Premio Nobel de la Paz. Ya esto había ocurrido en 3 ocasiones distintas en el pasado cuatrenio, entre 2018 y 2020, por el conflicto de Ucrania. Pero a pesar de que hay unas nominaciones, y también me parece que hay alguien en el propio Israel que entiende de que a Trump debe dársele, se retiran algunos de esos auspicios ante ese comité allá en Suecia. Me parece que lo dan, ¿verdad? Correcto, en Suecia, sí. Y a esos efectos, ¿verdad? Se le había dado en un momento dado al presidente Obama. Pero desde ayer que yo empiezo a escuchar esto, ¿verdad? Y este auspicio por parte de este congresista, digo, ¿cómo a alguien le dan el premio o tan siquiera lo nominan para un premio después de haber llevado a cabo un bombardeo de una instalación en un país foráneo, quizás en violación a las leyes o a la Constitución de los Estados Unidos? Explícame eso. Primero, que no hubo ninguna violación, y todo este disparate que hasta algunos niños en Puerto Rico traen de que había que pedirle permiso al Congreso. Aquí no hubo una declaración de guerra, ni hubo una guerra. Aquí Obama en algún momento hizo lo propio, Bill Clinton también, y Bush antes de aquella guerra. Y simplemente para esto no hay que pedir permiso. Esto es de extrema seguridad nacional y secreto. Y
yo creo que el presidente Donald Trump ha demostrado... Ese acto es un acto constitutivo de una declaración de guerra. ¿Pudiera ser interpretado así por otras naciones? No, ¿O no? Cuando hay una declaración de guerra, se anuncia y se declara la guerra y hay unos parámetros y una forma de hacerlo. Yo te puedo bombardear sin declararte la guerra, es lo que estás diciendo. Sí, puede haber un bombardeo. ¿Pero cómo lo percibe al que bombardeen? Bueno, lo que pasa es que, Eddie, esto es un tema complejo. Porque cuando bombardearon al Maine, cuando bombardearon Pearl Harbor, fue una declaración de guerra. Pero ahí hubo una declaración de guerra y ahí mismo entraron los aviones de Japón y gracias a Dios que no continuaron a California. Un bombardeo no es una declaración de guerra, es lo que me estás diciendo. Bueno, de la forma que fue esta en particular, con unos objetivos en particular, donde no hubo pérdidas humanas, porque las pérdidas humanas han existido en el conflicto entre Israel y Irán. En especial Irán, que está tirando al garete y no le importa nada, igual que Hamas, que utiliza a niños y a mujeres como escudos para protegerse porque terroristas son. Pero Israel e Irán no van a ser amigos. Simplemente lo que se está buscando es una paz en el mundo, pero reconociendo que hay unos conflictos y hay unas situaciones. Pero yo creo que Donald Trump es muy merecedor de todo esto porque todo lo que está haciendo, te aseguro que se va a detener por completo todo ese problema de China y Taiwán. Igual que lo de Rusia y Ucrania ya va a estar próximo a ir terminando y se va a acabar. Lo de Israel con Hamas y lo de Israel con Irán, que es el protagonista. Y se va a detener todo porque hay un respeto a la figura de que Estados Unidos, nuestra nación como americanos que somos, tiene un presidente y tiene un presidente que se da a respetar y está no solamente haciendo a la nación grande nuevamente, sino que está poniéndola en el situal de la nación más grande, poderosa, capitalista, democrática y de libertades del mundo, los Estados Unidos de América, el lugar que nos sentimos orgullosos como americanos de ser ciudadanos y que el mundo respeta y que la OTAN lo tiene como líder. Y necesitábamos eso. Eso era bien importante y qué bueno. Ojalá se le dé realmente un reconocimiento si logra al final esa paz. No es que va a ser una hermandad y que todos se van a amar y querer, pero va a haber una paz y va a haber un respeto colectivo para aprender a vivir en comunidad. Yo puedo bombardear el resto del mundo, llevarme a todo el mundo enregado y después va a haber paz, pero no va a haber gente viva. Pero ya ahí sería diferente porque destruyo la humanidad por un lado y prácticamente estoy en un conflicto bélico y en una guerra destruyendo al mundo. Por definición legal, no es una declaración de guerra, evidentemente es un incidente bélico. Entonces, ¿te nominan al Premio Nobel de la Paz por un incidente bélico que llevaste a cabo? Porque con eso va a haber una consecuencia grande de paz en el mundo y de conciliar las naciones del mundo. Y con bombardear el resto del mundo también y hacerlo nuevo. Pero esto no fue todo el mundo, esto fueron 3 facilidades en particular para evitar el armamento nuclear. Gracias. Un privilegio estar contigo. Hablamos pronto, cómo no. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y es que ayer en la tarde trasciende una determinación del Tribunal Apelativo que es muy importante no solamente para los medios de prensa y pudiera de alguna manera también impactar a los analistas que nos desempeñamos en los medios. Porque al igual que para con los periodistas, a nosotros mucha gente nos habla y nos da información. Pero eso se verá en su momento si nos cubre también la situación que a los periodistas. Pero desde el año 2021 se venía dilucidando en un reclamo de un pleito por difamación. Aquí no se trataba de seguridad nacional, no había ningún otro tipo de controversia. Y se quería que 2 periodistas reconocidos en este país, uno de ellos muy amigo, el amigo Alex Delgado, para quien decretamos sanidad para él, y saben a lo que me refiero, no tienen que revelar la fuente que les dio acceso a una información de un memo interno del negociado de investigaciones especiales, donde en un momento dado había una investigación activa contra uno de sus fiscales, uno de los abogados del Departamento de Justicia, por alegadamente hacer una conexión de manera ilegal luego de los embates de uno de los desastres naturales. Y sin extenderme mucho en eso, esto se venía trabajando de cómo eso se filtró, porque eso era un documento interno que pudiera haber sido parte de una investigación confidencial del Departamento de Justicia y que la persona a la cual se le proveyó esa información o que proveyó esa información a los medios tenía que, de alguna manera, sufrir alguna consecuencia, a lo cual tanto Yesenia Torres Figueroa como Alex Delgado se negaron a ventilar quién era esa fuente que le dio acceso de un documento público que detallaba que en efecto hubo una investigación abierta contra uno de los fiscales del Departamento de Justicia.
Y ahí se trabó la controversia. El juez, en un momento dado que veía el caso y presidía el caso, ordenó a los periodistas, so pena de desacato, a ventilar la información. Eso no ocurrió. Yo me sospecho que esto va a ir al Tribunal Supremo para que se dilucide si en efecto tienen que entregar y ventilar quién es la fuente. Porque de nuevo, esto se trata de un caso de difamación. Me parece que ha quedado más que claro que la investigación en un momento dado estuvo abierta y eso da al traste también con la situación de si hubo una difamación del fiscal o no por parte de los medios de prensa. Es un ataque directo y no se puede permitir y hay que ventilarlo. Gracias a todos por la sintonía. Regresamos nuevamente mañana.